Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. Yo quería preguntarte cuál es tu opinión sobre este milagro napoleónico. ¿Cómo es posible que los ojos de un cuadro se muevan? Si es que esto es así. Bueno, vamos allá. Primero, pedirle perdón a los oyentes por esta voz afónica que tengo. Segundo, eso que acabas de decir, odio o admiración, pero nunca indiferencia. Eso me suena a un bolero. Debo de haberlo yo cogido por ahí de forma subconsciente, no te diría que no. Se cantó en el Caribe. Tercero, aquí en este milagro que he oído así con un poco de reprimido, juntabas cosas que yo quiero muy poco, como son los militares, sobre todo haciendo de jueces y de árbitros, el patrioterismo, que lo aborrezco, tengo mucho también que decir del patriotismo, los milagritos y el fanatismo. De modo que hubo que tener un poco de paciencia. Bien, yo no sé qué vería Napoleón, probablemente vio lo que la Santa Madre Iglesia llama un milagro, algo que le llamó la atención a él. Ahora, de eso, pegar un salto a Dios, es decir, a que eso es una cosa que respalda totalmente las increíbles creencias del cristianismo, eso es un salto mortal. ¿Por qué? Porque eso que la Iglesia llama milagros, es decir, lo que para la parapsicología llamamos hechos paranormales, se dan en todas las culturas, en todas las religiones actualmente. Y hay religiones donde esos hechos extraordinarios, que no se explican así a primera vista, se dan en mucha mayor abundancia que en el cristianismo. Ahora casi no hay santos y casi no hay milagros. En cambio, en otras religiones puedes ver los milagros todos los días, si quieres ir a ciertos sitios, a ciertas basílicas, a hablar con cierta gente. ¿Cómo es posible? O quizá hablemos después. Vamos a empezar un poco hablando. Sí que hay un poco estudiado Cristos, por ejemplo, en España que lloran lágrimas de sangre. También me han contado de un Cristo en Lugo que le crece el pelo. O sea, son sucesos un poco extraños, sí, por supuesto. ¿Cómo es posible o a qué se puede deber? No ya poniendo en duda que esto sea cierto, sino viendo que ha habido gente que lo ha corroborado, que allí, por ejemplo, hay una imagen que llora. ¿A qué puede ser debido esto? Que se llama milagro. Bueno, vamos a ver, los cristos a los cuales les crece la barba y el pelo son abundantísimos. Por ejemplo, el Cristo de donde yo nací en Orense también dicen que le crece la barba, lo cual no es cierto, ¿verdad? Las tradiciones esas de crecimiento de barbas y pelos no suelen ser ciertas. Ahora, otras cosas sí. Por ejemplo, Cristos sangrantes, Madonnas llorantes o sudantes, ¿verdad? Eso sí, es cierto. Hay un cuadro, yo podría darte fotografías que yo he tomado. Y mira, aquí me acuerdo la de Ladeira do Piñeiro. Hay una portuguesa, hay un pueblo que se llama Ladeira do Piñeiro que tiene un Cristo. Yo he estado con la vidente y con el Cristo, y ese suda en cantidades industriales. Si vendiera la sangre y se la compraran, bueno, aquello, porque aquí el Cristo suda, que válgame Dios. Y eso tiene explicación psicológica, parapsicológica, sí tiene una explicación parapsicológica, y no tiene nada que ver con Cristo, ni tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con el psiquismo humano, una cosa, y tiene que ver a lo mejor con entidades no humanas. En cualquier hecho paranormal, lo mismo que en cualquier milagro, hay dos causas. O hay una causa que es puramente humana, que es desconocida de ordinario por la gente, y ahora las vamos conociendo más o menos, o a veces hay esa causa y enseguida de esa causa se salta a una causa ya no humana. Es decir, algún ser no humano, superior al hombre, con poderes, mayores poderes que el hombre, invisible de ordinario, que interviene para lograr que los hombres creamos en ese momento el milagro X, etcétera, etcétera. Son esas las dos causas. Claro, la Iglesia lo negará, pues que lo siga negando, ¿verdad? Y otros, en cambio, también, por ejemplo, la pura ciencia, muchas de estas cosas no las admite. Pues muy bien, que lo sigan sin admitir. Poco a poco ya lo van admitiendo, ¿entiendes? Porque hay casos en que antes se creía, por ejemplo, que era Satanás, y no hay tal cosa. Se sabe que son cierto tipo de ondas que produce el cerebro humano. Y en cada caso, en cada milagro, pues hay que verlo. Ahora, en concreto, esto que acabamos de decir, ya que lo han dramatizado también, probablemente a Napoleón en ese momento, sea porque él estaba impresionado y su psiquismo entonces sintió algo profundo por dentro y le dio miedo y dijo, no quiero líos con esto, fuera, y lo soltó la cosa. Fuera porque su psiquismo lo hizo, entonces no había que recurrir a nada extraño. Fuera porque todas las telergias, es decir, las energías que lanzaban todos los cerebros de los
Esto era en Ancona. Sí. Bueno, pues todas las cerebros de la gente de ese pueblo que estaba ya totalmente centralizada y totalmente enfocada en eso, esas energías son físicas y le llegaron a él y él las captó y le hicieron tilín allá dentro de alguna manera, y entonces él sintió eso que él creyó que era un milagro de la Virgen. Tampoco en este caso habría que recurrir a nada sobrenatural. O fuera que una entidad, que vamos, me juego la vida a que no era la Virgen la que intervenía en esto, una entidad hizo que este señor hiciera esto para seguir el juego, para que en ese momento creyese aquella gente que era la Virgen y siguieran con su fanatismo de la Virgen María, etcétera. Mira, hay casos, por ejemplo, aquí, nada más empezar a oír esto, escribí aquí, Alarcos. La batalla de Alarcos fue por el siglo XIV, porque aquí en España. En esa batalla, los cristianos vieron a Santiago Matamoros, es decir, miraron para el cielo y vieron a un señor, que ellos creyeron enseguida que era Santiago, estaban luchando contra los moros, y en un caballo blanco, y eso les dio un ímpetu tremendo. Dios está con nosotros, Santiago y Sierra España. Pero en la misma batalla, los maometanos vieron otro caballo blanco, no sé si era blanco el caballo, vieron otro caballero, otro jinete, y claro, ellos creyeron que era Mahoma, y se dieron leña, pero con un gusto tremendo, y hubo muertos tal, que probablemente eran lo que querían las entidades, que hubiera mucha gente muerta, y por eso incitaron a los dos para que peleasen, y nosotros, los hombres, como tontos, ¿verdad? Porque eso es lo que han hecho estos, manipularnos siempre, como tontitos, pues peleamos, o ellos en aquel tiempo, peleamos, y hubo muertos, que era lo que les interesaba a las entidades. Por eso este libro que tienes aquí delante se llama La Granja Humana. Somos una granja, se ríen de nosotros. ¿Quiénes? Estas entidades no humanas superiores al hombre, lo que la Iglesia llama ángeles o demonios, lo que los orientales llaman asuras o dakinis o devas, ¿entiendes? Seres que están más arriba de nosotros y que no son dioses, según el Dios con mayúscula, a la cual cree la gente, ¿verdad? No son, sino unos seres que son superiores a nosotros y que yo a veces les llamo dioses con minúscula. Tú eres también autor de un libro que se llama Las apariciones del Escorial. Se estudia este fenómeno y has puesto un poco en entredicho lo que algunos decían que sucedía allí. Aquí hay que hablar con mucha cautela. No hablo así. Yo soy un hombre descautelado por completo. Yo digo lo que creo que debo decir. ¿Cuál es tu versión de lo que ocurrió en el Escorial? Lo que ha ocurrido siempre en todas las apariciones. Es una entidad, si es una auténtica aparición, una entidad o dos o tres jugando con los pobres fanáticos que van allí, haciendo que crean una cosa. Y vuelvo a decirte, hay apariciones en donde lo único que se aparece o lo único que trabaja es la mente enferma del psicópata, aquel que tiene visiones y apariciones y oye cosas y por ahí. Y ahí tienes la palabra los psiquiatras. Pero hay apariciones donde los psiquiatras no tienen nada que hacer, sino que un hombre cuerdo, hombre o mujer, cuerdo, que tiene a lo mejor sus títulos universitarios, con sentido común, de repente empieza a oír voces o empieza a ver cosas y no es su mente la que lo hace, no, sino que el pobre es víctima de un juego. Y en el Escorial, una pobre mujer llena de buena voluntad, madre de 7 hijos que se llama Amparo, pues un buen día, y ella, que era muy poco religiosa, pues empezó a ver encima de un fresno, como suelen ver todos estos videntes religiosos, cerca de un árbol y de agua, porque yo fui allí y también a ver dónde está el agua, a 4 metros, no, estará a unos 8 metros del árbol, ¿verdad? Porque tiene que haber agua, siempre. ¿Por qué? Porque ellos necesitan agua. Igual que si tú ves que hay animales, muchos rumiantes, pues busca que tienen agua, porque si no se van a donde haya agua. Esta gente necesita una energía que sacan del agua también, y de otros sitios, pero suelen ser sitios muy húmedos siempre. Y esta mujer, pues ¿qué pasa? Que ella cree que es la Virgen, que va a ser la pobre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la pobre ante un fenómeno así? Ante el sol que se mueve, ante ella que empieza a sangrar, ante ella que está aquí y está en otro sitio y qué sé yo, y que se curó además de una manera violenta y milagrosa cuando estaba en el hospital. Lo que hace falta es que la gente esté preparada para, leyendo un poco más, para conocer que estos fenómenos no son lo que parecen ser, son reales, pero no son lo que parecen ser. En los llamados por la Iglesia milagros hay miles, pero es que todas las religiones, el que quiera ver milagros, yo le doy una dirección, va a la India y ve a Sai Baba,
que está vivo todavía, porque yo tengo apuntado aquí Meher Baba, otro de estos santones, otro de estos cristos orientales, que hizo milagros también. Y tengo aquí apuntado otro fundador de religiones, que no sé si vive todavía, ya lo dudo. Bapak Subud, el fundador del Subud, también hizo milagros tremendos. Antes se convirtió de una manera rarísima un día. Bueno, pero Sai Baba vive todavía, y ese hace milagros